Buenas tardes. Hoy día vamos a ver el análisis documental en una biblioteca. Es necesario que nosotros conozcamos el ciclo que tienen los documentos desde que llegan a la biblioteca hasta cuando pasan a las manos de los usuarios. Antes de esto debemos conocer el elemento principal en una biblioteca, que es el libro. Vamos a ver las partes de un libro. Esto es importante ya que en la catalogación nosotros debemos etiquetar este libro con lo que se llama el inventario, el código, debemos ponerle un sello, etcétera, y debemos saber dónde van esos elementos dentro de un libro. Entonces, en la parte externa, el libro tiene los siguientes elementos. Desde izquierda a derecha tenemos la contraportada, la cabeza, el lomo, el pie, la tripa y la portada. En la parte interna, de izquierda a derecha, tenemos la anteportada, la portada, los guardas, que también se encuentran acá en la parte derecha, y sobre todo las páginas. Otros autores lo analizan de una forma más minuciosa y lo ponen de la siguiente manera las partes. Tenemos en la parte externa el corte de la cabeza, el canto o corte delantero, el ángulo, el corte de pie, y en el lomo tenemos el nervio, el entrenervio, el florón, el tejuelo y lómera. En la parte interna tenemos la sobrecubierta, la solapa, la cubierta, las páginas, la portada, la portadilla y el guarda. Muchas de estas partes nosotros ya habíamos conocido, pero estos elementos son importantes y cumplen funciones importantes dentro de la catalogación de los libros. Para conocer cómo está formado el libro, tenemos la impresión y la división del libro. Dentro de esto tenemos que ver a qué se refiere la obra, el tomo, el volumen, el ejemplar, la tirada, la reimpresión, el sobretiro o tirada aparte. Haciendo un examen del libro, también encontramos otros elementos como son la cubierta, las tapas o estuche, la sobrecubierta o chaleco, los guardas, la anteportada y la portada. Haciendo un análisis más minucioso del libro, vamos a ver las partes relevantes de este. Igual, para la catalogación, todos estos que estamos viendo son importantes. Tenemos el autor del libro, el título, el subtítulo, el título alternativo, tal vez tienen un título paralelo, la edición abreviada, la edición anotada, la edición aumentada, la edición corregida, la edición espuria, la edición revisada, la edición expurgada. También podemos tener el traductor, o por ejemplo cuando un libro ha sido escrito en un idioma original en inglés y se lo traduce al español, el ilustrador, el prologuista, el pie de imprenta. Los preliminares y los accesorios del libro son la prefacis o prólogo, la introducción, tablas de materias o índices, el copyright, el índice analítico, la bibliografía, el glosario, las ilustraciones y lo que se llama el colofón, que es una anotación generalmente en la última página del texto, donde se detallan los datos de la publicación, tales como nombre y marca de la imprenta, nombre y domicilio del impresor, lugar, fecha y tiraje.
Aquí tenemos un diagrama del proceso del análisis documental en una biblioteca. Ingresan los documentos, que pueden ser libros y folletos, manuscritos, grabaciones, material gráfico, microformas, artefactos tridimensionales, material cartográfico, música, películas, videograbaciones, archivo de computador, publicaciones seriadas, etc. Luego del ingreso procedemos a hacer la catalogación. Dentro de la catalogación debemos considerar ciertos pasos y cada uno de ellos tiene una función específica. Tenemos el registro de inventario, donde lo que hacemos es asignar el número de ingreso, que lo podemos hacer con un código de barras. También vamos a hacer el sellado del inventario. En PMB nos sale lo que es el código de barras ya en unas planchas para solo recortar y pegar en el libro. Luego tenemos la preclasificación, que es la agrupación primaria por áreas del conocimiento. Nosotros tenemos que ver de qué área o a qué área corresponde ese libro. Tenemos una catalogación descriptiva. Entonces esta es una descripción bibliográfica en donde tenemos que ver el título y mención de responsabilidad del libro, el año de edición, la publicación, la distribución, la descripción física del libro, la serie, las notas, el número normalizado y la disponibilidad del mismo. Luego tenemos la clasificación, que es una lectura técnica, la extracción de los conceptos del libro, la asignación del número de clasificación de materia y del autor de ese libro. Luego tenemos la indexación, que es el análisis de contenido mismo del libro. Y aquí se determina el tema y la disciplina a la que pertenece ese libro. La selección de conceptos en un lenguaje natural para que nos entienda el usuario. Y luego la presentación de los conceptos, pero en un lenguaje documental. Luego tenemos la elaboración de resúmenes, que son los informativos indicativos o los informativos indicativos, que esto le va a servir para que el usuario pueda escoger el mejor material que necesita para su investigación. Luego tenemos el registro en formato normalizado. Aquí es donde entra ya lo que es el computador, el software especializado, los formatos MARC y el mantenimiento de la base de datos. Luego tenemos la preparación física del libro, en donde tenemos que ver en qué estado están los libros, si no necesitan una reparación. Tenemos que realizar un sellado de seguridad, tenemos que poner el código de barras, que es para inventariar el libro. Tenemos que, si deseamos hacer el forrado de este, tenemos que poner en cada libro lo que se llama el bolsillo con las tarjetas de préstamo, y también ahí se le pone el código del libro. Y luego tenemos la intercalación de los documentos en los estantes, es decir que todos los libros que han sido catalogados, ingresados al catálogo virtual, pueden ser ya puestos en la estantería, pero en forma ordenada, de acuerdo a la materia y al autor. Luego de la catalogación tenemos la salida de los documentos, son los servicios que presta la biblioteca. Entonces tenemos la referencia, circulación, el préstamo, servicios de alerta, diseminación selectiva de la información y la compilación bibliográfica y la asesoría. Y luego tenemos los productos, que es la colección organizada con los catálogos, boletines, bibliografías y el OPAG del PMB. Vamos a ver en forma sintetizada lo que es el proceso en la biblioteca. Nosotros tenemos que ver qué material necesitamos en nuestra biblioteca. Para esto, a los proveedores se les pide los catálogos
del material que nosotros necesitamos en la biblioteca para los usuarios. Luego viene la selección del material. Esto se realiza con las áreas que tenemos en la institución, por ejemplo con el área de matemática, de sociales, de ciencias naturales, de inglés, para ver qué material es lo que ellos requieren para investigación, para dar sus clases o para reforzar los conocimientos. Luego de haber seleccionado el material, se les pide a los proveedores que nos envíen las cotizaciones, las cuales deben ser analizadas por el grupo de adquisiciones de la institución. Estas deben ser aprobadas y una vez que han sido aprobadas, empezamos el proceso de adquisición del material. Esta adquisición del material llega directamente a la biblioteca y ahí es donde empieza el proceso técnico, es decir, la catalogación del material. Luego que catalogamos todo el material, nosotros debemos ordenar y poner en las estanterías de acuerdo a la clasificación que hemos dado a cada uno de los documentos. Luego tenemos que definir los servicios que vamos a prestar con ese material, que puede ser material de consulta para que se quede ahí en la biblioteca y los usuarios puedan ir y consultar directamente ahí, o también podemos hacer préstamos de ese material definiendo qué tiempo se les puede prestar a los usuarios. Y finalmente llegamos a la entrega del material a los usuarios. Gracias.